Muy buenos días, amigos televidentes. Les saluda Leslie Yatas Ramírez, directora y conductora de Entérate con Leslie. En esta mañana de edición extraordinaria, como lo hemos hecho durante la semana, tenemos a un invitado muy especial. Es abogado, experto en Derecho Constitucional. Él es el doctor Ricardo Velázquez Ramírez, con quien ya hemos conversado en una oportunidad anterior. Y en esta ocasión, a vísperas de conocer la decisión del Tribunal Constitucional respecto a si admite o no la medida cautelar que podría poner freno o impedir la moción de vacancia o por lo menos el procesamiento de vacancia, se han tejido varias opciones. Hemos visto en Twitter, por ejemplo, y en otros medios de comunicación, que el tribunal no admitiría la medida cautelar, pero alteraría las reglas del juego en lo que respecta a las votaciones. Es decir, si actualmente, habiéndose presentada esta moción de vacancia, tendría para poder vacar al presidente 87 votos. Sin embargo, de acuerdo a la información que circula en redes y que ha sido publicada incluso en la cuenta de Twitter, dice que podría plantear vía interpretación que no se vaque al presidente con 87 votos, sino con 104 votos. Este es un escenario que de repente no se estaba esperando, ¿no? Y vamos a conversar con el doctor Ricardo Velázquez Ramírez, quien nos va a poder dar una mayor lucidez en el panorama constitucional que en estos momentos se debate en el Tribunal Constitucional. Muy buenos días, doctor Ricardo Velázquez, bienvenidos nuevamente al programa Entérate con Leslie. ¿Cómo estás, Nelly? Un gusto nuevamente, efectivamente, de encontrarnos para hablar, en este caso, sobre temas políticos constitucionales que hoy por hoy tensan al país. Sí, empezó siendo un problema político, o sea, digamos, un tema político, porque la moción de vacancia es un tema estrictamente político, pero sí, ahora va a tener una solución jurídica, constitucional, al haber el Ejecutivo planteado la demanda competencial y la medida cautelar. Sus opiniones, doctor Ricardo Velázquez, ¿cómo observa usted el panorama constitucional o cuáles son los escenarios que tenemos que enfrentarnos a esta decisión del TC? Ya, primero tengo que decir de que efectivamente esto se va a decidir en un doble plano o ámbito. En el ámbito jurídico, obviamente le corresponde al Poder Judicial porque cae en la competencia, digamos, de la jurisdicción penal. Y esto solo será posible una vez que el presidente concluya con su mandato. Okay. En tanto ello ocurre, la Constitución le otorga potestad, en este caso, al Congreso de la República para que resuelva una controversia de esta naturaleza, y estamos hablando concretamente de la vacancia presidencial. Y uno de los supuestos es en caso de incapacidad moral, ¿no? Okay. Esta es la discusión de ahora, y sin duda los hechos que se han dado en el país, desde mi punto de vista, sí coincide o encaja con esta posibilidad de aplicarse la incapacidad moral. Mucho se ha discutido, otros consideran que tiene que ver con la incapacidad mental, pero no hay que ser ingenuos, las ciencias se han desarrollado, el concepto de moral también se ha desarrollado, hoy se habla de una moral pública, y ante la moral pública todos nos sometemos porque se desprende de los principios y valores que están ciertamente recogidos en la Constitución. Y el primero que encarna ese principio y ese valor, y en consecuencia debe respetarlo, es el presidente de la República. Y cuando ello no ocurre, obviamente se genera una crisis como lo que está acá, y a quien le corresponde, por mandato de la Constitución, resolver es al Congreso de la República con los votos que exige, en este caso, el reglamento, que sería 87 votos. Y tu pregunta es, frente a esta demanda competencial y a esta medida que ha planteado precisamente el Poder Ejecutivo, ¿no?, ante el Tribunal Constitucional, una medida cautelar, ¿qué va a pasar, no? Bueno, yo considero que esa medida cautelar y esa demanda competencial es una maniobra del Poder Ejecutivo. Vamos a ser reales y directos, ¿no? Porque el presidente lo que tenía o lo que tiene que hacer es simplemente explicar al país en el foro más importante
que es el Congreso de la República. No puede obviar, no puede evadir esa responsabilidad. No se trata de cualquier hecho, no se trata de un hecho más de una persona o de un ciudadano común y corriente. Se trata del presidente, que está implicado en temas de relevancia jurídica, pero también en temas de relevancia política, porque tiene que ver con la ética pública. Y siendo así, le corresponde al Congreso de la República. Ahora, si el Tribunal Constitucional toma una decisión de admitir esta medida cautelar, a mí me parece que es un acto inconstitucional. Y sería un segundo acto donde el Tribunal Constitucional estaría, desde mi punto de vista, infringiendo la Constitución, vulnerando la Constitución y, en consecuencia, legitimando actos inconstitucionales, como ha ocurrido con el cierre del anterior Congreso. Y ahora nuevamente nos inducen, ¿no?, a los peruanos, ¿no?, nos quieren involucrar en su trama y en sus problemas, ¿no?, para salvarle, ¿no?, frente a una aparente medida para seguir profundizando la democracia, la institucionalidad, la gobernabilidad, cuando en realidad está ocurriendo todo lo contrario. Y eso pienso que tenemos que ser en ese sentido prudentes y respetar las instituciones. Más aún de un, yo diría, Tribunal Constitucional, donde 6 de sus miembros ya hace tiempo deberían haber dejado el cargo. ¿Qué legitimidad política tiene el Tribunal Constitucional o qué interés tienen de que se siga aplazando y se siga generando estos conflictos? ¿Por qué? Obviamente, ¿no será que acaso esto ya es una especulación, una hipótesis que en todo caso planteo? ¿No será acaso que ellos son los interesados que esta situación se mantenga para que estos señores sigan en el cargo cuando ya deberían haber ido hace tiempo? Y más aún, bajo la situación actual, no creo que le compete a ellos resolver un conflicto de esta naturaleza. Más aún, ¿qué situación de conflictos de competencias se estaría dando? Así Si es una competencia que ya está prescrito, está planteado en la Constitución, ahí no hay nada que discutir, simplemente ejecutar. A ver, doctor, me parece interesante esta primera respuesta o esta introducción que usted ha hecho con relación al tema en general que va a tener que resolver el Tribunal Constitucional. Primero, yo creo que debemos partir de la premisa de que el conflicto político, la crisis que originó toda esta situación que ahora vive el país y que ha llevado a la moción de vacancia ha provenido del mismo Palacio de Gobierno. Yo creo que ahí esa premisa está fundada, ¿no? Porque en estos momentos tanto medios de comunicación, periodistas, abogados, foros, ¿no? Ya es a medida que pasan las horas, los días de la semana, ya va cuajando más, ¿no? Estos razonamientos y se va sintiendo, ¿no?, esa exigencia del país hacia el presidente de la República de decirle qué pasó, cuál es la explicación que usted nos tiene que dar. Tuvo 2 oportunidades claramente definidas para poder hacerlo. La primera fue la semana pasada, cuando se dio a conocer los audios, no dio ninguna explicación. En esta semana, cuando le pide disculpas al Perú, pero le pide disculpas por las barrabasadas que ha hecho sus exsecretarias, pero no por los actos que él está implicado en los audios, ¿no? Entonces, también ha tenido una reacción adversa, ¿no? Ha dicho que es una mea culpa a medias, no es que él las haya dado, no enfrentando los actos frente al país. Eso es por un lado. Esto nada más ya es bastante, ¿no?, argumento, bastante hipótesis para que el tribunal, ¿no?, lo medite, lo procese, porque ya no estamos en un escenario anterior en la que la confrontación política entre el Poder Ejecutivo y Legislativo en la etapa anterior era proveniente del Parlamento y terminó con una disolución del Congreso. No habían estos audios, pero ahora sí los hay y el escenario se pinta de otra manera. Entonces, aquí vamos a ver
qué escenarios tiene el Tribunal Constitucional o podría tener el Tribunal Constitucional para poder resolver esta medida cautelar, porque queda claro que lo que hoy va a decidir el tribunal no va a ser la demanda sobre el fondo, sino sobre la medida cautelar, si paraliza o no la moción de vacancia. Ese es el tema de fondo. El primer escenario es que, bueno, se admita, ya está admitida la demanda. El primer escenario es que se declare fundada la medida cautelar, y al declararse fundada la medida cautelar, doctor, tendrá que explicar el Tribunal Constitucional por qué declara fundada, cuáles son los aspectos, si se violó o no los procedimientos de forma o fondo para poder admitir esta moción de vacancia. Segundo, admito la demanda competencial, pero no declaro improcedente o infundada la medida cautelar, ¿no? Y la tercera es que ambas cosas se admitan. Pero aquí hay una hipótesis, doctor, le dejo este planteamiento de los escenarios para que usted lo pueda explicar de acuerdo a su especialidad, pero lo otro que me preocupa es, el Tribunal Constitucional puede, en este pronunciamiento, alterar las votaciones en el Parlamento, como se ha venido especulando en las redes sociales, decir que no admito la medida cautelar, o sea, el señor presidente tendrá que presentarse al Parlamento o su abogado, pero altero las reglas del juego, sumo más votos para evitar que lo vaquen. Con 87 tendrían que conseguir 104 votos. Eso es más o menos la información que se ha ido circulando, si usted de repente la puede también corroborar, se ha ido circulando en las redes sociales. ¿El tribunal puede alterar las reglas del juego en cuanto a la votación en este contexto? Yo creo que no. Incluso esa medida cautelar de admitir, me parece, desde mi punto de vista, sería una medida arbitraria que estaría legitimando un acto, digamos, de evasión de responsabilidades y en consecuencia un acto político de desacato a la Constitución por parte del Poder Ejecutivo. Pues esa es la percepción que se tiene. Ya. Y lo segundo es respecto a alterar la votación, también me parece que sería un acto inapropiado y que, en todo caso, si se podría discutir esto y decidir, hablando en este caso del Tribunal Constitucional, pienso que no debería ser con este colegiado, sino con un nuevo colegiado, porque lamentablemente este colegiado está involucrado ya en muchas tramas con el Poder Ejecutivo, y lo que estaría haciendo, lamentablemente, si toma una decisión de ese tipo, debilitar el sistema democrático y nuevamente pisotear la Constitución. ¿Ya? Ese es mi punto de vista. O sea, ¿usted tiene la impresión de que el Tribunal Constitucional está más orientado a, digamos, está de alguna manera favoreciendo actos del Poder Ejecutivo? Sí, estaría tomando más una opción política, ¿no? Y prácticamente de reforzar la figura del presidente, pero una figura que lamentablemente se aparta de los principios democráticos y de la propia Constitución. Yo tengo esa postura y lo tengo clarísimo. Bueno, el Tribunal Constitucional le ha tocado resolver dos situaciones bastante graves para el país. La primera fue la constitucionalización o no de la denegación fáctica que conllevó a la disolución del Congreso. Podemos tener diversas posturas a favor o en contra, pero lo cierto es que el tribunal lo resolvió, aunque la discusión jurídica siempre va a permanecer vigente, ¿no? Y en ese ámbito estoy justamente respondiendo y reflexionando. Si bien es cierto, el tribunal ya falló, pero desde mi punto de vista falló para legitimar un acto arbitrario y en consecuencia permitir que el presidente se quede y que disuelva un Congreso. Y ahora, si vuelve a hacer lo mismo, este Perú, lamentablemente, al ritmo que va, no tiene futuro. Entonces, las consecuencias van a ser fatales, porque si los mismos órganos, ¿no?, que emergen de la Constitución tienen el mandato de respetar la Constitución y no lo hacen, y más aún del Tribunal Constitucional, que es el principal garante de la Constitución, no lo hacen, obviamente aquí cualquier cosa puede pasar. Se rompe y se fractura, yo diría, no solamente la moral pública, sino también la institucionalidad democrática. Y eso es lo que no se quiere entender. Sí, pues realmente el Tribunal Constitucional tiene una
responsabilidad muy grande de poder responderle hoy al país con su decisión. Ya la respondió con relación a la disolución del Congreso, que tuvo que sopesar y contextualizar la decisión, aunque la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en lo que respecta a la disolución del Congreso también tiene algunos vacíos, porque si bien es cierto, constitucionalizó la denegación fáctica para poder, como causal para disolver el Congreso, no precisó los alcances de la misma. No precisó los supuestos en que el presidente podría haber hecho uso de esa causal para ir a disolver el Congreso. O sea, ahí hay aspectos fundamentales que no han sido desarrollados. Así es. ¿No? Y que da pie para que más adelante otro presidente, con una postura muy autoritaria, haga lo mismo. Entonces eso no ayuda definitivamente. Claro, o sea, yo creo que si ya el tribunal, o sea, hablando en términos jurídicos, si ya el Tribunal Constitucional constitucionalizó la denegación fáctica, yo creo que debió en su sentencia precisar los alcances de la misma, los supuestos en que el presidente de la República puede hacer uso de esa denegación fáctica, como usted bien lo dice, para evitar mañana más tarde un poder arbitrario, ¿no? Entonces, ese es el punto. O sea, si ya lo constitucionalizó, debió a su vez en esta sentencia precisar los alcances con mucha más rigurosidad para que no quede duda de su interpretación. Y otro de los efectos es que en la sentencia del TC, en lo que respecta a la disolución del Congreso, tampoco se dijo nada al Ejecutivo, cuando también el Ejecutivo fue parte de un conflicto político, ¿no? Entre poderes. Entonces... Lo que pasa, Leslie, cuando hay una trama política de por medio, cualquier situación que se tome es una situación que lamentablemente no va a ayudar al fortalecimiento de la democracia. El que tú seas un órgano público, y más aún, que tienes una responsabilidad política de administrar justicia, y no lo hagas, y no lo haces con probidad, ahí vienen los cuestionamientos. Es decir, se deslegitima los poderes constituidos, se deslegitima en este caso el Tribunal Constitucional. ¿Con qué autoridad ahora el Tribunal Constitucional podría dejar, por ejemplo, fundada esta medida cautelar? O una demanda competencial. ¿Para qué? Yo particularmente desconfío. Nada está dicho. Puede ser que admita, puede ser que declare fundada. Son posibilidades. Por ahora todos son rumores, porque aquí ya no hay seguridad jurídica, te lo digo honestamente, porque está en juego muchos intereses políticos, y eso es lo que no se dice. Yo digo, está bien que haya intereses políticos, pero esos intereses políticos se tienen que canalizar en el marco de la Constitución, no sobre interpretaciones fácticas. Perdóname, pero voy a decir una lisura. Ese es un disparate que nos han querido vender, ¿no? Y que nos están vendiendo para aceptar cualquier decisión que venga del poder central. Y lamentablemente en el Perú hay una tradición de que los poderes constituidos, y sobre todo el Ministerio Público, el Poder Judicial y el propio Tribunal Constitucional, se sometan pues al poder central. Y eso hay que romper. Y lamentablemente eso no va a ser posible si es que los magistrados primero no se desprendan de sus intereses. Y para que se desprendan de sus intereses, yo creo que el actual colegiado no debe tomar una decisión de este tipo. Que el Congreso tenga la libertad de elegir un nuevo Tribunal Constitucional, 6 de sus miembros, y este nuevo Tribunal Constitucional sea quien decida. En tanto ello ocurra, este Congreso de la República, en las próximas horas, dígase mañana, ya debe tomar una decisión. Así es. De hecho, con los votos que corresponden. ¿Y cuántos es su voto? 87. No sé si lo alcanzará. No sé, lo dudo. Lo dudo. Pero igual tiene esa potestad. Porque no solamente es que coincida esta figura con los hechos de la incapacidad moral, sino también tiene que tener los votos. Porque obviamente es una medida política. Claro. Entonces, y si no lo logra, bueno, tendremos que soportar 7 más a este presidente. Sí, pareciera que eso se ha ido diluyendo también por las llamadas que hizo el presidente del Congreso a altos mandos de las Fuerzas Armadas. Eso también fue un poco debilitando en el camino, incluso sus propios
los propios congresistas, ¿no? En la sustentación de la moción de censura hacia la ministra de Economía se dejó entrever mucho de ello. Si bien es cierto, no prosperó la moción de censura contra el presidente del Congreso, pero sí se le dijo al presidente del Congreso el error que había cometido respecto de las llamadas, ¿no? Como que eso le fue quitando peso, importancia, terreno a la moción de vacancia. Pero lo cierto es que es una atribución del Parlamento. Ahora, si el Tribunal Constitucional considerase que se ha vulnerado un procedimiento de forma y fondo en la admisión de esta moción de vacancia, tendrá que sustentarlo, tendrá que decirlo por qué, y en todo caso, en ese sentido, podría paralizar el procedimiento de vacancia. Pero que sería lamentable, ¿no? Que sería claro, lamentable. que sería lamentable que también el Parlamento haya violado su propio reglamento, ¿no? Por apresuradamente presentar una moción de vacancia. Apresurado o no, lo presentó, y lo cierto es que hay un proceso que se ha iniciado, hay una citación que está para mañana para el presidente Vizcarra, y mediante una herramienta legal el Ejecutivo pretende parar este procedimiento para, en la argucia de que no se estaría configurando realmente la causal y se estaría violando las reglas de un debido proceso. Entonces, vamos a ver si ese es el argumento que recoge finalmente el Tribunal Constitucional, lo cual sería muy lamentable que por un lado se viole el procedimiento y por otro lado no se permita al presidente concurrir al Parlamento para que pueda defenderse. No. Y además, termino con esto, Leslie, y además el propio tribunal estaría infringiendo la Constitución, y en este caso, ¿cómo hacer cuando el principal garante de la Constitución termina intrometiéndose en una potestad que la Constitución le otorga al Poder Legislativo? Esos son los actos que precisamente debilitan el sistema democrático y por el cual hay que tener cuidado, y hay que advertirle también al Tribunal Constitucional que si ello ocurre, va a ser responsable de lo que venga más adelante. Como colegiado, ¿no? Como colegiado, como órgano constitucional. También habría que recordar de que cuando Pedro Pablo Kuczynski se le inició la primera moción de vacancia, en ese contexto, hacía memoria, nadie hizo alusión a una medida cautelar, nadie le dijo al presidente, presenta una demanda competencial ante el TC, frena la vacancia. El señor Kuczynski se presentó con su abogado, pasó el proceso de vacancia, no logró la votación porque sabemos bien qué pasó ahí, fue apoyado por Kenji Fujimori, y ya sabemos cuál es el costo político de ese apoyo, el indulto a Fujimori, ¿no? Luego venía la segunda moción de vacancia ya por unos audios o documentos que se presentaron en su relación con Odebrecht. Entonces ahí sí ya el Congreso volvió a presentar una segunda vacancia, pero ya con una posición más eminente de vacarlo, tan es así que fue empujado a renunciar, ¿no? Pero lo cierto es que el señor Kuczynski por lo menos tuvo, ¿no?, la interesa de presentarse ante el Parlamento y seguir el procedimiento parlamentario que se le había citado. Aquí vemos que se ha acogido en aras de su defensa, a la que tiene el derecho el señor presidente, de interponer una demanda competencial y una medida cautelar. La percepción es que no quiero presentarme al Parlamento porque me van a vacar. La percepción es que el Parlamento tiene la intención de vacarme, hay un complot, ¿no? Y va a ser inconstitucional. Por eso yo no me presento, porque esa decisión va a ser inconstitucional. Por eso voy directamente al TC, presento una medida para impedir este proceso y continúo mi gestión hasta que termine mi mandato. Esa es la intención del Ejecutivo, ¿no? Y la percepción que particularmente yo tengo es que ¿dónde quedó las palabras del señor presidente cuando dijo yo no me corro, aquí estoy, ¿no? Cuando lo dijo en su primer mensaje presidencial, yo no me corro, aquí estoy. Entonces pareciera que pretendería correrse del procedimiento de vacancia presentando una herramienta legal que ahora lo tiene que resolver el TC. Entonces, en esa situación estamos, doctor Velázquez Ramírez,
Bueno, esperemos entonces los escenarios en que el Tribunal Constitucional puede resolver. La puede admitir, o sea, puede declarar infundada, la puede declarar o la puede rechazar, la puede aceptar. Si la admite, se paraliza, ¿no es cierto?, el proceso de vacancia. Y si la rechaza, habría que ver, tendría que presentarse el presidente o su abogado. ¿Qué le parecería? Si lo admite, se estaría confabulando con el Poder Ejecutivo. Eso es la pura verdad. ¿Ya? Más allá, porque no hay que olvidar, también este es un juego político. Y no es un juego estrictamente jurídico como algunos lo quieren ver. Entonces, y eso sería lamentable. ¿Eso está entre las posibilidades? Por supuesto que sí. Y hay mucha probabilidad también para eso. O sea, nada está descartado. Lo sabremos en las próximas horas. Sí, lo que me parece a mí ya no extraño, porque ahora todo se nota, es que se supone que esto es una cosa reservada, ¿no? O sea, Así las posturas del Tribunal Constitucional, sus decisiones, los escenarios, bueno, jurídicamente lo podemos deducir, ¿no? Por el manejo de la información jurídica que se tiene sobre los procesos constitucionales, sobre el reglamento, pero digamos, el que haya circulado en las redes sociales que se diga que va a declarar, que va a rechazar la medida, pero va a alterar las reglas del juego, me parece a mí realmente que se está poniendo en entredicho al mismo Tribunal Constitucional. Mira, para mí eso es también parte de una maniobra política. ¿Para qué? Para que el Tribunal Constitucional, los colegiados del Tribunal Constitucional se repleguen y en consecuencia retiren de su camino esa posibilidad. Y al final, más bien, lo que haga el Tribunal Constitucional sea admitir esa cautelar. O sea, ¿usted ese cree es, que esto es para una mí también, maniobra eso, política? así es, así es. Okay. Para mí es eso también. Ok. Gracias, doctor Ricardo Velázquez Ramírez, por esta entrevista. Bueno, esperemos realmente cómo resuelve el Tribunal Constitucional. Total, es la decisión que todos los peruanos y peruanas tenemos que respetar, nos guste o no, pero vamos a ver cómo sopesa el tribunal esta decisión. Ya es ese segundo tema de trascendencia política para nuestro país. Vamos a ver cómo le responde el Tribunal Constitucional al país con su decisión. Muchísimas gracias, doctor, gracias a ti, por esta entrevista. Regresamos. Hasta pronto. Hasta pronto.